Mi nombre es Perla Sabiñón, yo soy abogado en ejercicio con especialidad en la materia de niños, niñas y adolescentes y hoy eh, me es grato dar gracias al Consejo Evangélico, al Departamento de Niñez y a la Red Nacional Cristiana al Servicio del Niño Venezolano por esta invitación para hablar sobre el tema de protección a la niñez y la iglesia y específicamente el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes como delito en Venezuela. Hoy quiero compartir con ustedes con respecto a esto y vamos a hablar un poquito de lo que es el antecedente histórico. La Declaración Original de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes surge después de la Primera Guerra Mundial en el año 1923 por tantos abusos que ocurrían, especialmente por esta emigración que se dio por la depresión y había mucho maltrato y mucho extravío de niños y deciden un grupo de 20 países hacer esa declaración que originalmente es en francés, donde se conceden 10 derechos fundamentales. La Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en el año 1954, ya a la ONU, a través de 70 países, acogen esa declaración y en el año 1989, 190 países de la ONU deciden acogerla y se dicta que todos los que firmaran la declaración debían incorporarlo como ley en su sistema jurídico como país. En el año 1989 Venezuela lo acoge y en el año 1990 dicta el acuerdo de adecuación de la Convención de Derechos del Niño, Niño y Adolescente de Viena. Y en el año 2000 se presenta al Congreso, siendo aprobada por unanimidad, y en el año 2001 comienza lo que es la ley de niños, niñas y adolescentes. El abuso sexual ha sido algo que ha estado enmarcado en todos nuestros países, especialmente de Sudamérica. En Venezuela hay entes creados y cuando Venezuela acoge la declaración en el año 1990, se dicta la ley de adecuación de la Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y 18 especialistas de la ONU por lo que corresponde a la comisión de UNICEF se instalaron en Venezuela para adecuar todo lo concerniente a la ley. Se crean los consejos, el Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y se inicia la creación de las fiscalías especiales. En el año 2007, viendo todas las cosas de las que carecía en principio el Consejo y las necesidades por la realidad país, se reforma la ley y se crean los tribunales penales especiales en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, el Consejo Nacional, las Defensorías de Niños, Niños y Adolescentes, los consejos municipales nacionales de derechos de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional. Se crea el protocolo de protección contra el maltrato infantil, específicamente por el capítulo UNESCO del programa País para fomentar el buen trato al niño. Igualmente se incorporan 10 derechos nuevos a lo que como ampliación a estos derechos de niños, niñas y adolescentes y se agregan 8 deberes de los niños. Seguimos hablando en cuanto a esto y vemos que hay una definición que hace la OMS con respecto a qué es el abuso sexual y realmente lo define como una de las formas de maltrato infantil o no buen trato al niño. ¿Ok? Que incluía que personas que estaban por encima de él o tenían el deber de darle protección, representación, abusaban de él, fuera con violencia o sin violencia, pero causaban un daño físico, emocional o mental en el niño por esta situación. Y en todo caso, pues había el abuso sexual del niño. Hay una estadística actual del año 2018 donde estamos hablando de más de 40 millones de niños a nivel mundial que son sujetos de abuso sexual. Y por eso se está incorporando actualmente todo lo necesario para la creación de un protocolo especial para la detención temprana de este tipo de maltrato. Las denuncias de protección y las sanciones son muchas.
Cualquier persona puede acudir actualmente a hacer una denuncia. El mismo niño puede acudir directamente a cualquiera de las instituciones y tenemos para ello el Ministerio Público, que son las fiscalías especiales, está la circunscripción judicial de protección de niños, niñas y adolescentes, que son los tribunales de la LOMNA a nivel nacional, las defensorías del pueblo, que tienen un capítulo en cuanto a la protección de niños, niñas y adolescentes, los consejos nacionales de derechos de niños, niñas y adolescentes, el Consejo Municipal de Derechos, los servicios autónomos de defensa y las organizaciones y redes y organismos encargados de la protección a la infancia. Estas denuncias pues, pasan automáticamente y la mayoría de estas instituciones, especialmente los consejos de protección, las defensorías, la fiscalía, tienen, aparte de los tribunales, poder suficiente para dictar medidas de separación del niño de aquello que lo está abusando o le está dando maltrato, específicamente cuando hay abuso infantil en cuanto a la parte sexual, y además pueden privar de libertad como una medida preventiva a la persona que es sujeto de averiguación para una situación de abuso. Tenemos otras instituciones donde puede obtenerse información y ayuda, como es UNICEF Venezuela a nivel de la sección de protección de niños, niñas y adolescentes, ABESA, que es una institución sobre lo que es el estudio y formación sobre enseñanza sobre el sexo en adolescentes, Fundana, NGO de Venezuela, ACNUR y una gran cantidad de ONG, fundaciones y asociaciones. Está el SECODAP, que es un centro de capacitación y enseñanza en esta área, las aldeas infantiles SOS que tenemos hasta ahora 14 en Venezuela y otras instituciones como fundaciones sin fines de lucro que se han ido creando. Los procedimientos de sanciones se inician por denuncia, bien sea por el niño directamente, que ahora no necesita un representante, puede acudir directamente, o cualquier persona que tenga conocimiento. De hecho, lo puede hacer de manera encubierta o sin hacerlo con nombre y apellido para proteger su identidad, como una noticia criminis, que es como se llama ese tipo de denuncias, a través de un procedimiento de oficio. Estas instituciones comienzan la investigación y, por supuesto, cuando hay muerte de un niño, niña o adolescente, se abren las averiguaciones. En Venezuela, a partir del 2007, comienza la creación de estos delitos de abuso sexual porque no había una sanción, sino eran actos lascivos. Y entonces se incorporan a la ley los delitos de pedofilia, aplicándose penas de 2 a 6 años, los abusos sexuales de los pederastas, que en este caso ya hay penetración, hay realmente incluso incorporación y uso de instrumentos en contra del niño, y esto constituye un agravante de penas con incrementos hasta de 1/3 de la pena, que originalmente es de 15 a 20 años. Tenemos también incorporado la trata de blancas y la explotación sexual de los niños como trabajo esclavizante, que tiene una pena de 6 a 15 años, con un incremento de 1/4 de la pena cuando el caso es de progenitores, familiares, personas que ejercen autoridad, en virtud del incremento que había de padres que llevaban niños, niñas y adolescentes o familiares que los tenían a su cargo, y por emigración y las necesidades que se presentaban, vendían a sus hijos a personas que cometían este tipo de abuso. La sodomía es uno de los delitos más fuertes, con penas de 15 a 25 años, tanto en niños como adolescentes, con un incremento de 1/3 de la pena en caso de que sea ejercido por progenitores, familiares o personas que ejercen autoridad, o a los que debían ser llamados a proteger al niño, niña o adolescente. Tiene una gran importancia en este momento lo que es el papel de la prevención en el delito, cuando podemos ver que algo está sucediendo, cambios en el niño, retraso, problemas de control de esfínteres, etc. Y hay una educación y reeducación que hay que hacer no solamente en el agresor, sino también en el niño, porque todo este tipo de abusos sexuales, en cualquiera de sus géneros, produce efectos psicológicos, también físicos y en algunos casos mentales.
El papel de la Iglesia del Señor es fundamental, primero porque tenemos el hecho de que la Iglesia tiene por norte la palabra de Dios, y Dios bendijo a los niños y dijo que de ellos es el reino de los cielos, que no impidiéramos que ellos se acercaran a Él, y los bendijo. Entonces es nuestro deber proteger a los niños, sobre todo si tenemos algún abuso. Cuando una iglesia se entera de que un niño es abusado y no denuncia, pasa a ser cómplice necesario de la continuación del delito. Y las penas que se pueden aplicar a los servidores, a los pastores, a los miembros de la iglesia, son tan graves como la de los delitos que acabamos de ver. De verdad, es muy importante que estemos atentos a todo esto y que podamos ayudar a los niños, niñas y adolescentes. Cualquier información que ustedes deseen, tienen ahí los enlaces con Renacenif, tanto en Facebook como en Twitter, @somos Renacenif, y la página de www.renacenif.org.be, donde pueden solicitar mayor información.